Hola, profe. Hola Leonardo, hola chicos, Buenas noches, profe. ¿cómo andan? Con problemas de internet. Se me está trabando todo. ¿Sí? Hablando de problemas de internet, bueno, yo los tuve al finalizar, estaba hablando con ustedes cuando ya me había despedido el otro día, y sí, de golpe se me había directamente caído todo. Yo recién tuve la clase de costo, la vi la mitad. La otra mitad se escuchaba trabado el profesor. ¿Cómo? O sea, el Trabado, profesor trabado. hablaba Sí, y sí, era sí, sí. como, sí, Claro, algo claro, así. claro, claro. Sí, yo de hecho, bueno, el año pasado también me pasó un par de veces. No se olviden de pasarme, de poner el chat, el nombre y el documento, porque de eso se encarga Gabriela. Hola, profe. Hola Agustina. Qué bueno a alguien poder ver a alguien por lo menos por la cámara. Por lo menos algún día me gustaría verlos. Si no es como que le hablo a cuadritos negros. Bueno, chicos, en un minuto comienzo. Qué bien, Leonardo. Bueno, así les voy conociendo las caras. Hoy vamos a ver los ejercicios prácticos. No, 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 no. Yo hoy voy a terminar la teoría, sí o sí, y con Gabriela van a comenzar a ver los ejercicios prácticos el martes. No he terminado la teoría, Profe, ¿qué tal es Sí, la parte práctica? ¿cómo? No, no ¿Qué sé qué tal me... es la parte práctica? Es Y muy... la parte práctica es en realidad poner... No, no es tan difícil. Me parece que la parte práctica, en la medida que ustedes tengan en claro la teoría, no es difícil. O sea, ¿qué es la parte práctica de objeto? O sea, se les va a dar una serie, si ya quizás por ahí en UNESA lo han leído al práctico, se les va a dar una serie de ganancias que obtienen determinado tipo de sujetos, y ustedes en base a todo lo que hemos visto de objeto tienen que decir si esa ganancia está grabada, no grabada,
y si está grabada, a qué categoría de ganancias pertenece. Por supuesto que el práctico de objeto, el primero, es un juego de niño, porque a medida que avancemos los días, la idea es que ustedes lleguen a, no la idea, el objetivo es que ustedes lleguen a aprender a liquidar el impuesto a la ganancia de una persona humana. Nada más que nos falta mucho camino para recorrer todavía para eso, necesitan mucha más información. Bueno, hola chicos, buenas noches, los saludo a todos oficialmente y me voy a tomar 3 minutos nada más porque hoy tengo que terminar sí o sí, si no ya no vamos a comenzar nunca con la práctica, para hacerle 2 o 3 comentarios que quiero que lo tengan muy en ¿Trabó? Sí, se le trabó. Se le trabó y mucho. Se le debe haber cortado el internet, que es el problema que él dice que tiene. Ahí ya se desconectó. Ahí le mando un mail a Gaby. Bien, gracias. Ahí ya le mandé, chicos. O gas. Genial. ¿Cómo van ustedes con la materia? Yo no voy haciendo nada porque veo que va medio lenta la materia y estoy dándole bola a otra materia que ya tengo que rendir. Tiene apagado el micrófono, profe. Profe, tiene apagado el micrófono. Ay, encima está hablando mucho. ahora, me fui yo, estoy con el internet del teléfono. Raramente esto, bueno, mientras me permite, será así.
Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, profe, ahí sí. Sí, profe. Bueno, les decía que les quería comentar, 3 minutos voy a tomarme nada más para comentarles 2 o 3 cositas que les va a resultar útil con el tema categoría de ganancia. Estábamos en la primera categoría. Ustedes saben que la primera está definida en el artículo 44, que solo tienen 3 incisos nada más para ver de ese artículo 44. El inciso A, que es la locación de bienes inmuebles, ¿sí? O arrendamiento de bienes inmuebles, es decir, inmuebles urbanos o rurales. El inciso F ya lo hemos visto, era una excepción a la teoría de la fuente. El inciso G ya lo hemos visto, era una excepción a la teoría de la fuente. En la segunda categoría, definidas en el 48, en el inciso A, están todas las rentas provenientes de una colocación de capitales. Por ejemplo, el interés de un depósito de plazo fijo que está grabado es segunda por aplicación del inciso A. La renta que les puede dar una caja de ahorro va dentro del inciso A del artículo 48, o sea, es un interés, una renta grabada de segunda. En el inciso B, y por esto les digo todo esto, escuchen, está la locación, pero de cosas muebles. Cosas muebles. En la primera estaba la locación de inmuebles urbanos o rurales. En cambio, la locación de cosa mueble es una ganancia de la segunda categoría por aplicación del 48, inciso B. Cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta que la locación de cosa mueble está incluida dentro de las ganancias de la segunda, les reitero, 48, inciso B. ¿Qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Es muy común, y más en un inmueble de veraneo, que cuando se alquile un inmueble, no solamente se alquile el inmueble solo, como cuando uno puede alquilar, por ejemplo, acá en la ciudad, un departamento, donde normalmente uno alquila el departamento solo. Pero puede suceder que uno alquile el inmueble con cosas muebles que están incluidas dentro de ese inmueble, es decir, todos los muebles y toda la decoración y todos los elementos que forman parte de una casa. Como sucede, por ejemplo, cuando quizás ustedes alquilan una casa por un mes en un inmueble de veraneo. Normalmente alquilan el inmueble y a su vez, dentro de ese inmueble hay cosas muebles. Con lo cual, ¿cuál es el problema? Que yo tendría, en principio, decir, bueno, la locación del inmueble era, y tengo que desagregar y ver cuánto del valor total que yo estoy pagando corresponde a la locación de las cosas muebles. Bueno, eso no es así, porque, escuchen, y esto sí quiero que anoten, lo tengan muy en cuenta, cuando se alquila un inmueble incluido dentro de esa locación cosas muebles que están formando parte del valor total de la locación, yo no necesito discriminar qué es inmueble y qué es mueble, porque toda la locación es primera categoría. ¿Se entendió eso? Lo anotan, lo estudian y no se olviden. De todas maneras ya lo van a ver en los prácticos. Sigamos con la segunda. El inciso F, las famosas obligaciones de no hacer que habíamos quedado en el análisis de la clase anterior. El I y el K, ya lo vamos a ver, porque también son 2 excepciones a la teoría de la fuente. Vayamos a la tercera categoría. En la tercera categoría, definida en el 53 de la ley, yo solo les había dado 3 incisos. El A, el B y el D. El inciso A del artículo 53 de la ley me remite a las sociedades de capital. El inciso B me habla de las demás sociedades.
cuando yo les digo demás sociedades, si yo ya las descarto las sociedades de capital, quiere decir que estamos hablando de las sociedades de personas. Y en el inciso D están las empresas unipersonales. Y lo que quiero que sí anoten grande y lo resalten es que todos estos sujetos que obtienen rentas, y esas rentas, por aplicación del 53, son rentas de la tercera categoría. Pero cuando un sujeto empresa obtiene rentas, que además ya saben ustedes que la definición de ganancia va por teoría del balance, donde todo está grabado, anoten esto, todas, lo subrayan con grande, todas las rentas que obtienen estos sujetos, es de cualquiera sea la característica de la renta, todo es tercera. Entonces ustedes dirán, se deben estar preguntando quizás con razón, quiere decir que cuando nosotros vemos primera, segunda y cuarta, ¿eso está referido a una persona humana? La respuesta es sí. Cuando nosotros decimos primera, segunda y cuarta, es porque nos estamos refiriendo a una renta que obtiene una persona humana. Porque si la renta la obtiene un sujeto empresa del artículo 53, toda renta que obtenga esa empresa, sea del color que fuere, sea de las características que fuere, es ganancia toda de tercera. Ya lo van a ver a eso también en los prácticos, pero quiero que lo sepan porque eso es algo que nunca se lo remarqué. Y por último, en la cuarta, yo les había dicho que, ya saben que la cuarta categoría son las ganancias provenientes de las rentas del trabajo personal, que quiero que vean el inciso A. El inciso A se refiere a los cargos públicos. Los cargos públicos, en general, cualquier empleado público va a entrar dentro del inciso A, cargos públicos, y cargos electivos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En el inciso B están las rentas provenientes del trabajo en relación de dependencia. Por eso es que si el día de mañana ustedes trabajan en relación de dependencia, cobran un sueldo, esa renta es una renta gravada de la cuarta categoría. Artículo 82, inciso B. En el inciso C, y escuchen, y quizás, seguramente, no sé si esto lo habrán escuchado alguna vez o no, están las jubilaciones y pensiones. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir que un jubilado tiene que pagar ganancias? La respuesta es, en principio, sí, porque la renta proveniente de las jubilaciones y pensiones es una renta gravada de la cuarta categoría, por aplicación del 82, inciso C. Luego, en el inciso F, están las profesiones liberales. Todos ustedes cuando se reciban si se dedican a ejercer la profesión en forma independiente, cualquier profesión universitaria, la renta, los honorarios, la renta que obtengan por ese ejercicio de la profesión independiente, porque si la ejercen en forma dependiente, ya se van al inciso B, relación de dependencia. Si la ejercen en forma independiente, la renta que obtengan, los honorarios que facturen, van a ser un honorario gravado de la cuarta categoría. Artículo 82, inciso F. Y en este inciso F, que es un inciso que lo vamos a utilizar mucho, y por eso es que les hago esta introducción previa, también junto con las profesiones liberales están los oficios. Cualquier oficio, es decir, un pintor, un electricista, el oficio que ustedes se imaginen, la renta que alguien obtenga por ejercer un determinado oficio, es renta gravada de la cuarta categoría por aplicación del artículo 82, inciso F. En el inciso G, que es el último inciso que ustedes tienen para ver del 82, están
los corredores, viajantes de comercio y despachantes de aduana. Y luego, por último, les dije que lean el segundo párrafo del artículo 82, que ya van a ver también por qué está ahí, porque también es una excepción a la teoría de la fuente. Bueno, dicho esto, volvamos, a donde hemos quedado la clase anterior, que es analizando cuáles eran las excepciones a la teoría de la fuente. Bueno, habíamos visto completa 2, que justamente nos llevó mucho tiempo porque era difícil que ustedes entiendan, porque son rentas presuntas. ¿Se acuerdan? El 44, inciso F, que es la primera que hemos visto, valor locativo presunto de inmuebles que se ocupan para recreo o veraneo. La segunda excepción a la teoría de la fuente también era una renta presunta, acá no hay ningún ingreso real, era el 44F, que también, perdón, G, que también es una renta de la primera, habíamos dicho, que era la cesión gratuita de un inmueble. Es decir, cualquier cesión de un inmueble que sea gratuita o a un precio no determinado, ya habíamos visto, está grabada por excepción a la teoría de la fuente y es una ganancia de la primera categoría. Bien, sigamos. Habíamos quedado en el punto 3, la tercera excepción. La tercera excepción la encontrábamos en el 48. Si digo 48, ya me estoy imaginando que ya me fui de la primera, estoy en la segunda. 48, inciso F. Y acá nos encontrábamos con un nuevo concepto que eran obligaciones de no hacer. No voy a volver más de lo que hemos visto, ya algo bastante hemos hablado de las obligaciones de no hacer. Pero acá, que esta excepción tiene una característica. La propia ley en el artículo 48, inciso F, me dice que esa obligación puede ser o de segunda, o de tercera, o de cuarta. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? ¿Cuándo iba a ser de tercera? Cuando la obligación sea no ejercer un comercio o una industria. Es decir, yo le pago a alguien o una persona recibe por no un dinero, acá ya hay una renta real, recibo un dinero por alguien que me paga por no ejercer el comercio. Me estoy acordando en este momento, ¿se acuerdan que en algún momento alguien había dado el ejemplo de las dos vecinas que se peleaban por el kiosquito? ¿Alguno de ustedes? Sí, Sí, Bueno, sí, lo ha dicho uno. bueno, imagínense ustedes que qué es lo que podría haber hecho una de esas señoras. Pagarle a la otra señora, ¿para qué? para que no abra más el kiosco. Para que no ponga a su vez otro kiosco. Exacto. ¿Por qué? Para que no sea competencia de ella. Entonces, ¿por qué le puedo pagar a alguien para no ejercer el comercio? Porque no quiero que sea mi competencia. Bueno, ya han visto también que esto se da mucho en el comercio con el tema de la exclusividad de las marcas. O podía ser de cuarta, la obligación de no hacer. Les voy a dar un solo ejemplo porque quizás después ustedes van a ir con la práctica viendo más ejemplos. Cuando se da mucho una obligación de, ¿por qué le podría pagar a alguien por no, si es cuarta, es no ejercer profesión u oficio? Eso se da mucho, por ejemplo, en las grandes empresas multinacionales, cuando se despide a un gerente o a alguien de un alto cargo, donde se le paga una suma de dinero para que no ejerza la profesión. Para que no ejerza la profesión en otra empresa del mismo rubro. ¿Por qué? Para que no se lleve todo el know-how de conocimientos que pueda tener esa persona de esa empresa y se la vuelque en otra empresa de la competencia y del mismo ramo. ¿Se entiende esto cuando sería una obligación de no hacer de cuarta? Le estoy pagando a alguien por no ejercer la profesión. Por Profe, supuesto, sí. ¿eso es legal? Y por supuesto que es legal. Es más, si vos lo aceptás, es legal. Es como que yo te diga, vos mañana trabajás en mi empresa, ¿sí? Sos gerente de mi empresa, te pongo como un administrador de mi empresa.
por X razones, o yo te despido o vos te querés ir. Entonces yo te digo, te voy a pagar para que durante 2 años no ejerzas la profesión o el mismo cargo o un cargo similar en una empresa del mismo ramo de la que yo tengo. Y yo tengo la disposición de aceptarlo o no aceptarlo. Obvio, obvio. Ah, bien, claro. Obvio, por supuesto. Vos tenés la libertad del mundo de decirme no. No quiero nada. Yo voy a hacer en mi vida lo que quiero. Eso es un acuerdo entre las partes. Si vos aceptás, yo te voy a pagar para que te quedes sentado en tu casa mirando tele. O por lo menos hagas otra cosa, pero que no tenga nada que ver con trabajar, por ejemplo, de gerente en una empresa de mi mismo rubro. ¿Por qué? Porque no quiero que todo el conocimiento que vos tenés de esta empresa, vinculada con la actividad comercial, etcétera, etcétera, la vuelques ¿dónde? En una empresa de la competencia. ¿Se entiende eso? Bueno, Sí, profe. bien. Con lo cual, ¿en dónde nos hemos quedado? Que ustedes tienen que buscar, yo solo les voy a dar uno, porque hoy voy a ir rápido, porque tengo que terminar. ¿Cuándo una obligación de no hacer va a ser de segunda? Es decir, no les pago ni por no ejercer el comercio, no les pago ni por no ejercer la profesión, les estoy pagando por otra cosa. Entonces hay que buscar un ejemplo de cuándo una obligación de no hacer va a ser de segunda. Y para que se rían un poco, nada más, después ustedes piénsenlo y en la práctica lo van a ver. ¿Han escuchado alguna vez dentro del mundo del espectáculo que cuando Luciana Salazar se separó de Martín Redrado, se dijo que Martín Redrado, ellos habían hecho un pacto de confidencialidad para que cuando se separe ella no salga a los medios a hablar de él? Sí, profe. ¿Han escuchado esto? Sí, sí, profe. Bueno, ¿qué sería ese ingreso para Luciana Salazar? ¿La obligación de no hablar? Exacto. Nada más que en ese No caso es no hacer. El no hacer, ¿qué es? No hablar, no divulgar datos. Eso deberían haber hecho con Cipolitaki. Ah, claro, bueno, pero la subcualidad que tuvo otros grandes... O sea, puede ser un no hacer cualquiera, como no sé, no publicar información confidencial, Por ejemplo, no hablar, por ejemplo, no, qué sé yo, no se me ocurre nada. les Pero doy otro sería algo así. ejemplo, les doy otro ejemplo y con esto termine. Piensen ustedes en Messi, ¿sí? O ustedes Sí. mismos tienen mucho dinero. Tienen una casa en Raco, en una loma, y solo tienen un solo vecino al lado. Y ustedes quieren exclusividad. ¿Qué pueden hacer con el vecino de al lado? Le Le pagás para que pagamos se por haga un lado. Le paguen para que no la alquile a la casa, por ejemplo. Te pago para que no la alquiles. ¿Por qué? Pues yo quiero exclusividad. No quiero que nadie me vea en la montaña. Quiero estar Disculpe, solo mi profe. alma. ¿Se entiende eso? Sí, un ejemplo de Sí. la segunda categoría puede tener que ver con las patentes, que yo le puedo pagar a la competencia para que no la venda la patente durante un tiempo o algo así. Bueno, pero ahí eso no sería segunda, es tercera. ¿Por qué? Porque la patente, ¿qué implica? ¿Qué hay detrás de una patente? ¿El ejercicio de qué? Del De una comercio. actividad comercial. Y eso ya es Como tercera. yo leí en la Está segunda perfecto. que era de intangibles, pensé que podía entrar una Profe, patente. ¿Sí? profe, ahí es únicamente actividad comercial, porque por ejemplo, en el ejemplo que usted dio, si la persona de al lado se dedica a alquilar, Claro. ¿Yo qué hago? Le pago al de al lado para que no la alquile a la casa. pero sería su profe, o sea, sería lo que se dedica, pero como no es actividad comercial,
va Claro, no en es segunda. actividad comercial. No le estoy pagando para que no ejerza el comercio, porque el alquiler no es actividad comercial. Ah, está muy bien, Rocío, Claro. lo que preguntás. Alquilar no es ejercer el comercio. Está perfecto. Claro, por eso entra en segunda. Por eso entra en segunda. Bien, bien. ¿Sabe? Aunque esta es tercera, también se da mucho con los grandes o con los grandes divos o artistas o músicos internacionales que a veces pueden venir a Argentina a dar un recital. Pero eso es lo que les voy a comentar es tercera, no es segunda. Y normalmente, a veces, ¿qué hace esta gente con los hoteles donde se aloja? Les dice, no quiero que me reserves el piso 12, 13 y 14 del hotel. Y te voy a pagar el piso 12, 13, 14, todas las habitaciones del 12, 13 y 14, porque en esos 3 pisos no quiero ver a nadie. O solo quiero que esté yo y mi comitiva. ¿Se entiende esto? Ahí vos le estás pagando al hotel, pero ¿para quién de? ¿Estamos de acuerdo? Eso sería tercera. Me dice que mi conexión es inestable. Bueno, sigamos. Artículo 48H, pero esto, que es segunda, y está puesto en la guía, pongan no va. No la vamos a ver a esta excepción. Porque esta es no es tan común la enajenación de un derecho de llave, marca, patente, no lo vamos a ver. Vayamos a la quinta. Y acá viene el 82 segundo párrafo que yo les había dicho, si estoy en el 82 ya me fui a la cuarta. Que lean no solamente el A, el B, los incisos que les di del 82, sino que además lean el segundo párrafo. Porque en este segundo párrafo se van a encontrar con una excepción a la teoría de la fuente que está en la cuarta, y es una excepción relativamente reciente que tiene unos 3 o 4 años en el impuesto a las ganancias. Escuchen, ¿a qué se refiere esta excepción, a la teoría de la fuente prevista en la cuarta categoría, en el segundo párrafo del 82? Son las sumas, dice, que se abonen a quienes se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas y que con motivo de su desvinculación laboral, esa suma que se le paga excede los montos indemnizatorios mínimos prevista por la normativa laboral aplicable. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que cada vez que alguien se lo desvincula, no por decisión del trabajador, sino porque el empleador decide dejar de prescindir de los servicios de un empleado, en los cargos directivos, por eso habla de cargos directivos y ejecutivos, es decir, no estamos hablando de un empleado común, porque esto no le pasa a un empleado común. Es muy común que en las empresas públicas y privadas, como yo lo estoy corriendo, por así decirlo en términos vulgares, todos saben, si ustedes ya han hecho laboral, que estoy obligado a pagarle una indemnización por despido, lo que se conoce con el nombre de indemnización por antigüedad. Pero en altos cargos ejecutivos y directivos, tanto de empresas públicas como privadas, generalmente en estos casos, a veces, ¿qué sucede? El empleador suele pagarle un monto de indemnización que supera el importe que por ley de contrato de trabajo le tiene que pagar.
Supongamos que la indemnización, según ley de contrato de trabajo, sea 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Y que yo pacte con ustedes una indemnización para que se retiren, y en vez de 1.000.000 de pesos les ofrezco pagarles 1.500.000 pesos. Esos 500.000, que es lo que supera la indemnización calculada de acuerdo a las normas de la ley de contrato de trabajo, esa suma que excede lo que yo les pago, que es como que sería como una especie de un reconocimiento, una gratificación, lo que fuere, el nombre que le quieran dar, ese excedente está grabado. Y es una ganancia de la 4ª categoría por aplicación de este segundo párrafo del 82. Y ustedes me dirán, ¿y por qué se excepciona la teoría de la fuente? Y eso alguien ya una vez me lo dijo. Cuando yo estoy corriendo a un empleado, esa indemnización que le pago o ese mayor valor, ¿cumpliría los requisitos de la teoría de la fuente? Y no, porque ya se extingue la fuente, no va a ser repetitivo. Perfecto, ya se extingue la fuente. ¿Por qué? Porque no hay más relación laboral. Y por eso es que para grabarla, solo la puedo grabar si la grabo como excepción a la teoría de la fuente. Perfecto. O sea, eso es 4ª. Sigamos. 6. Bueno, hay una que ya sabemos que no vamos a ver. O sea que esta va a ser la 5ª. Profe, espere. Sí. Estamos viendo, teníamos uno que se trataban de ganancias por suelo, 2 renta de capital, 3 renta de empresa, 4 renta del trabajo personal. ¿Y cuál estaríamos viendo ahora? No, la que acabamos de ver es 4ª. 4ª, sí. Ese mayor valor, la ley lo considera de la 4ª porque es como que indirectamente proviene de que él haya trabajado en la empresa. Nada más que Sí, puede... pero usted dijo 5ª. ¿Qué vemos? ¿Hay una 5ª? No, perdón, cuando yo les digo 5ª es porque estoy viendo, es la 5ª excepción, la que vamos a ver ahora. Bien. Profe, Sí. una consulta. Sí. Usted me está hablando acá de los directivos o de la alta gerencia, como si fuera una relación, digamos, de dependencia, o sea, empleador, pero nosotros hemos visto en laboral y hemos visto en societario que tienen una relación de mandatarios. En ese caso, ¿cómo se lleva a cabo, digamos? Porque la excepción que me estaba hablando usted es como si estaríamos hablando de un empleado. No. Está bien, claro. Es que esta excepción que te las estoy dando es cuando ese cargo ejecutivo o directivo está bajo relación de dependencia. Es decir, vos tenés un gerente, le pagás un sueldo, ¿ok? Sí. Y un día, ¿sí?, querés desvincularlo al gerente. Sí. A ver, en esta relación de dependencia, porque a mí me enseñaron que no, digamos, o sea, que es solamente mandatarios. No son mandatarios. Vos podés tener un gerente bajo relación de dependencia. Después podemos ver, porque quizás, vos te estás confundiendo con otra cosa que tiene que ver con los directores, los honorarios de directores de una SA o los socios administradores de una SRL. ¿Ok? Bien. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un alto cargo directivo, como puede ser un gerente. Vos pensás Frávega, sucursal Tucumán. Sí. El gerente de Frávega de la sucursal Tucumán es muy posible que sea un empleado nada más que con rango jerárquico. No es un director de Frávega, de la empresa.
¿Se entiende? Es alguien Sí. que está bajo relación de dependencia, nada más que tiene un alto cargo directivo en la empresa, un alto cargo ejecutivo. Pero no está mal que te lo plantees porque lo que vos estás pensando es otra cosa. Vos estás pensando ya en lo que se llama honorarios de directores y síndicos, en el caso de las SA, o la retribución a los socios administradores de las SRL. Pero esos señores, en general, esos cargos no están bajo relación de dependencia. ¿Ok? Que me enseñaron así, no me hicieron esta explicación que usted me acaba de hacer. Pero Bueno, bueno, son dos cosas distintas. ¿Me entendés? O sea, sí, ahora sí. pero además, te digo esto, y después en todo caso, si querés, yo te lo amplío. Un director de una SA puede hacer dos cosas. Yo lo nombro director para que me... Suponte, te nombro a vos director o a un contador, quizá en el contador sea más fácil, para que, como director de mi SA, para que me administre y sea presida el directorio de la empresa, porque además hay otros directores. Y te Sí. voy a pagar un honorario, ¿sí? Que se llama honorario por la dirección de la empresa. Perfecto. ¿Ok? Sí. Por gerenciar esa empresa. Pero aparte de esa actividad, yo puedo, a su vez, vos podés dentro de la empresa ejecutar otro tipo de tareas, inclusive en forma independiente o dependiente. ¿Se entiende? Que Genial. sí, Sí. quizás sea más Sí. complejo, pero lo que te quiero decir es que en principio no mezcles relación de dependencia, o no mezclemos, que es lo que estamos viendo acá, relación de dependencia, con los honorarios de directores y síndicos o con la retribución de los socios administradores en las SRL, porque ellos perciben Perfecto. honorarios. Y al decir la palabra honorario, ya no estamos hablando de relación de dependencia, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bien, sigamos. Vayamos a 2, 3, 4. No era la cuarta la que habíamos visto. Recién ahora vamos a la quinta excepción, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. La quinta sería el inciso G. No, cuando yo les digo quinta, estoy numerando las excepciones a la teoría de la fuente. Claro, profe, pero Ahora recién vamos nos a El la dijo punto quinta. que, 6, el punto claro, 6. recién nos dijo que el 4 no iba, entonces capaz que por eso El nos estamos 4 no iba. confundiendo. Exacto. Claro, el quinto vimos recién que el artículo 82 y ahora vamos al Perfecto. 6 que tenemos nosotros en la guía, digamos. Perfecto. Así sería. Yo quizás los mareé. Vayamos al punto 6 de la guía, que sería la sexta excepción, pero como hay una que no hemos visto, en nuestro listado va a ser la quinta, ¿ok? En lo que yo necesito que aprendan es la quinta Sí. excepción, ¿ok? Sí, sí, entendido. Sí, sí, profe. Bien, bueno. Fíjense en ustedes que acá vuelvo al artículo 2 de la ley. Y del artículo 2 de la ley, nosotros solo habíamos estudiado hasta el momento el apartado 1 y el 2. Acá me aparece el apartado 3. ¿Y a qué se refiere? Que también serán ganancias grabadas por excepción a la teoría de la fuente cuando se produzca la enajenación de bienes muebles amortizables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vendo un bien mueble, si ese bien mueble es amortizable, y la palabrita amortizable ya me está dando la idea de que ese bien mueble no es un bien mueble cualquiera, sino que es un bien de uso afectado a una actividad y por eso se amortiza. Por ejemplo,
La heladera que ustedes tienen en la casa, ¿es un bien mueble? Sí. Sí. Ahora, ¿es un bien mueble amortizable? No. 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 Cuando vendan la heladera y obtienen una ganancia, ¿esa ganancia debe estar grabada o no grabada? No grabado. No grabada. No grabada porque no entra dentro de esta excepción. Tiene que ser bien mueble amortizable. La palabra amortizable le está dando idea automáticamente de que estamos en presencia de un bien de uso afectado a obtener una renta. Entonces, esta ganancia, escuchen, puede ser de la primera, de la segunda o de la cuarta. ¿Por qué? Porque depende, cuando yo lo amortizaba y lo tenía afectado al bien mueble, si ese bien mueble que ahora lo vendo me producía rentas de la primera, el resultado de la venta también va a ser de la primera. Si a ese bien mueble me producía rentas de la segunda y por eso lo amortizaba, cuando yo lo venda, el resultado de la venta también va a ser de la segunda. Si yo tengo un bien mueble afectado a la cuarta, por ejemplo, ustedes mañana se reciben, ponen un estudio y comprarán una computadora, comprarán un escritorio, son bienes muebles que como están afectados a producir ganancias de cuarta, son bienes muebles amortizables. Cuando ustedes vendan ese bien mueble amortizable que lo tenían afectado al estudio, el resultado de la venta también va a ser de cuarta. ¿De acuerdo? Tengo una Y duda, profe. Sí. Acá, cuando estamos vendiendo estos bienes de uso, o sea, yo ya lo usé. Siempre que se va a calcular la ganancia. Vos lo usaste, puede estar durante la vida útil del bien que se venda, no es que ya lo usaste. No, claro, por eso, pero lo usé un par de años, todavía le queda vida útil, ¿no es cierto? Perfecto. A lo que vuelvo, esto solo se aplica si es que yo saco una ganancia con la venta, ¿no es cierto? Si es que lo vendo. Por supuesto. Ah, bien, pero esto, por supuesto. pero es poco probable, ¿o no? Porque si vendo un camión, compro un camión, tengo una empresa de camiones, y seguro que en 2 o 3 años el camión va a valer mucho menos que cuando lo compro nuevo. Pero no, si yo no te estoy hablando de eso. A ver, vos compró un camión hace de 3 años. Sí, para mi empresa lo estoy usando. A $1.000.000. Bien. Por supuesto que los usó 3 años y vos los has ido amortizando. Los automotores se amortizan en 5 años. Cuando vos lo vendés, el valor residual de ese camión al cabo del tercer año tiene un valor residual contable. Sí. Ponele que sea 600.000. Sí. Bien. ¿Y quién te dice que vos no puedas venderlo al camión y no consigas a alguien que te lo compre por 650.000? No es contra el valor inicial, es contra el valor, claro, según la es con el valor amortización. residual del bien al momento de la venta. Bien, ya entendí. Perfecto, bien, gracias. Bien. Profe, ¿qué ejemplo sería de la segunda categoría? Y se acuerdan qué les dije yo al comienzo, y por eso es que me tomé el trabajo. Artículo 48, inciso B. ¿Qué ganancias estaban incluidas en el 48, inciso B? Cosa mueble. Ya. Cosa mueble. A ver, denme un ejemplo de una ganancia proveniente del alquiler de cosas muebles. Hay muchas. La venta del escritorio. No. Alquiler. Bueno, alquiler de auto. No. Te estoy pidiendo un ejemplo de la segunda categoría del 48B. Ganancia común del 48B.
¿Qué ganancia se les ocurre? ¿Qué cosa Profe, mueve? ¿La Sí. venta de un auto? No, la venta de un hablamos de la venta. Olvídense de la excepción. Olvídense El de la alquiler excepción. de un camión puede ser. El alquiler de un camión. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna vez alguien se ha casado? ¿De alguno de ustedes que se casó hizo una fiesta? ¿Qué es muy común? Bueno, ahora no hay. ¿Qué es muy común que se alquilen en los casamientos? Gente Un que salón. se dedica- un salón. Porque el salón ya es Alquiler. otra cosa. Si eh, ustedes van y La alquilan vajilla, las carpa, mesas, la ¿no decoración, han todo eso. conocido gente que se dedica a alquilar carpa, que se dedica a alquilar juegos de living para que adornen el parque, etcétera, etcétera? Sí, sí. sí, Bueno, yo, ¿y eso qué es? ¿Locación de qué? De De muebles. cosa mueble. de Locación muebles. de cosas muebles, exactamente. Claro, entonces cuando yo lo venda, ahí sería de la segunda. No, la locación de cosa mueble es segunda. Sí, pero me refiero a esta excepción de la venta de cosa Perfecto, mueble. exacto. Cuando vos vendas, por ejemplo, suponte que vos te dediques a alquilar solo carpa para eventos, ¿sí? El Sí. ingreso que vos tengas por la locación es ganancia de la segunda, 48B. ¿Qué Perfecto. pasa si mañana una carpa ya está vieja y la querés vender, pero por ahí la vendés y obtenés una ganancia? Como ese bien era un bien mueble amortizable para vos, si obtenés una ganancia, la ganancia proveniente de la enajenación del bien mueble amortizable es ganancia por excepción a la teoría de la fuente y también va a ser de la... Disculpe, No. profe, a mí se me está cortando, no sé si a los otros ¿Están compañeros. escuchando? Sí, es que me dice ahora A mí que también mi se me está conexión- cortando. Es que me dice a mí en este momento que mi conexión es inestable, porque estoy con el teléfono. Bueno, sigamos. Profe, perdón, 2 segundos. Sí. Me quedó una duda. O sea, usted habla de bienes muebles amortizables y Sí. dijo que eran bienes de uso afectados a una actividad. Y o Sí. sea, a mí me suena en ese caso, por ejemplo, en el caso del alquiler de carpas y todo eso, ¿no sería una empresa unipersonal y ahí va la teoría del balance? O sea, si están afectados, Muy bien. Pero espera, muy bien. me confunde eso, Lo digamos. que pasa, muy bien. Pero ¿sabés lo que sucede? Está perfecto lo que vos me planteás. Se supone que lo que yo me planteo, eso no lo está organizado bajo la forma de una empresa unipersonal, pero está muy bien. Puede ser que yo lo que haga sea de tal envergadura que tenga las características de una empresa. Si ya tiene las características de una empresa, perfecto, Eugenia, ya estamos en tercera, estamos hablando de otra cosa. Y todo lo que yo haga en esa empresa habíamos dicho que está grabado. A ver, pensemos entonces en algo más simple. Supongamos que alguno o todos ustedes tuvieran un auto, ¿sí? Y le surge a alguien el negocio de que alguien les quiere alquilar el auto. ¿Eso qué sería? Locación de cosa mueble. ¿No es cierto? Sí. Sí. Como ese auto, para la actividad de ganancias, ustedes ya van a ver, les está produciendo ganancias, lo pueden amortizar, porque la amortización es un término contable. Uno no dice yo amortizo la heladera, yo amortizo mi celular. Uno dice amortizo, la amortización es desde el punto de vista contable. El alquiler de ese auto le va a generar una renta grabada de la segunda.
y ustedes no son empresa. Pero ya van a ver que cuando liquiden ganancia, la amortización es un concepto deducible más adelante. Por eso ese auto, para ganancia, se transformó en un bien mueble amortizable. Y si en el transcurso del andar ustedes lo enajenan al auto que le generaba una renta, la enajenación de ese vehículo también va a ser una ganancia gravada de la cuarta por excepción. Profe, ¿y puede ser el caso también de si yo tengo, por ejemplo, una, no sé, una moto para hacer deliveries? Exacto. También. Y la alquilás a la moto. La locación de la cosa mueble va a estar grabada. Y si enajenas esa cosa mueble, por excepción a la teoría de la fuente, perdón, va a estar grabada la enajenación. Perfecto. Gracias, profe. ¿Por qué? Porque estaba afectado a una, llamarle actividad. Bien, vayamos al terminar. En el punto 7, me vuelve a aparecer el artículo 2, nada más que en este caso me aparece el apartado 4, porque ya van a ver que el artículo 2, y si en algún momento lo vieron, tiene 5 apartados. Artículo 2, apartado 4, establece que con carácter de excepción a la teoría de la fuente, también se considera ganancia gravada la ganancia proveniente de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales, escuchen esto, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes son accionistas mañana de una SA, tienen una acción, la venden a la acción y obtienen una ganancia. Esa ganancia está gravada por excepción. ¿Y por qué está gravada por excepción? Porque si no, no cumple los requisitos de la teoría de la fuente, si yo aplicara la teoría de la fuente propiamente dicha. Miren hasta qué punto esto avanzó, que acá está también la ganancia como excepción gravada, la ganancia proveniente de las monedas digitales. Profe, ¿entrarían las criptomonedas allí? Porque... Totalmente, para eso la pusieron a la palabrita. ¿Y por qué dicen Así que no es que posible? ya tienen un elemento más. Cuando alguien les hable del Bitcoin, de cualquier moneda digital, que mucha gente dice, ¿y por qué no compras Bitcoin y la vendés y va, que dan mucha ganancia, etcétera, 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 etcétera? Ustedes ya están en condiciones de decirle a esa persona, si no se enteró, ustedes le cuentan, que ojo, está bien, por ahí sigue siendo negocio, obviamente, pero que esa ganancia proveniente de la enajenación de la moneda digital, porque ustedes cuando convierten la moneda, yo no soy experto en criptomonedas ni nada que se le parezca, pero cuando ustedes convierten a pesos o a dólares o a euros, depende en qué hayan invertido, en realidad es como que están enajenando la parte del Bitcoin o de la moneda que tuvieran, ¿no es cierto? Y si han obtenido una ganancia, esa ganancia está grabada en el impuesto a las ganancias, por excepción a la teoría de la fuente, y es una ganancia de la segunda categoría. Artículo 48, inciso K. Profe, una pregunta, ¿acá entrarían los de plazo fijo o no?
No, ¿dónde entran los plazos fijos? Si vos vas al banco mañana, haces un plazo fijo y obtenés una renta, un interés que el banco te paga. En la ¿Ese segunda interés categoría. está grabado o no grabado? Está grabado. Sí, sí está grabado. Ya está grabado. ¿De qué categoría de ganancia es? ¿Segunda? Segunda. Segunda. Perfecto. Artículo 48, inciso A. Ah. A. Perfecto. Eso así van a ver en la práctica. ¿De acuerdo? No sé quién me preguntó lo del interés del plazo fijo. Bien, profe, yo. Gracias. Bien. Bueno, sigamos. El punto 8 me lleva al artículo 53. Ustedes ya deberían, cuando uno a esta altura del partido 53, automáticamente saber que estamos hablando de la tercera. No lo vamos a ver. Es complejo y es muy puntual, tiene que ver con loteos con fines de urbanización, caso muy, muy atípico. Bueno, no tan atípico, pero no tenemos tiempo y yo prefiero enseñarle otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? No. Punto 8 no va. Vayamos al punto 9. Acá me vuelve a aparecer el artículo 2 de la ley y me aparece recién el último apartado del artículo 2, que es el punto 5. Artículo 2, apartado 5. Antes de que lo veamos, les hago una pregunta. Antes de que veamos este apartado, esta excepción. Si mañana sus padres, o quizás algunos de ustedes pueden tener la suerte de que sea propietario y vivan en su casa, la cual es propietario, por teoría de la fuente, persona humana, la enajenación del inmueble, casa, habitación, ¿está grabada o no está grabada por la teoría de la fuente, según la teoría de la fuente? No. Y no, porque no sería habitual, no hay otra casa que vender. No, No hay cumple los habitualidad. requisitos, pero sí está grabado. A ver, no, perfecto, no hay habitualidad. ¿Qué otra cosa sucede que con la teoría de la fuente? Se extingue la fuente. Se extingue la fuente. Bien, ahora escuchen esto. Lamento darles una muy mala noticia. Por excepción a la teoría de la fuente, según este apartado 5 del artículo 2 de la Ley de Ganancia, si esa ganancia proviene de la enajenación de inmuebles o transferencia, o se trata de la transferencia de derechos sobre inmuebles, esa ganancia proveniente de la venta de inmuebles está grabada por excepción. Es una ganancia grabada por excepción de la segunda categoría, artículo 48, inciso K. Pero escuchen ahora esto que es muy importante porque esto es una reforma reciente de la ley. Profe, ¿artículo 48 o artículo 2? Perdón, no. La excepción está en el artículo 2. Bien. Pero la ganancia es una ganancia de la segunda. ¿Ok? Que está definido en el 48K. Está grabado por excepción en el artículo 48K. 2, apartado 5. Ahora yo te pregunto, siempre hemos dicho que cualquier ganancia, alguna categoría hay que encasillarla. Ahora te digo, ¿y de qué categoría de ganancia es? De la segunda. ¿Por qué? Porque está definida en el 48K. ¿Se entiende? Está muy bien lo que decís, Leonardo. Claro, ya entendí. Ya entendí. Gracias. La excepción
como gravabilidad de la ganancia está en el artículo 2, apartado 5. Esto es nuevo Ahora, para ¿qué mí. tipo de ganancias es? De la segunda. Dicho esto hasta ahí, si acá cortáramos y acá se terminara la historia, ustedes deberían darle a sus padres, si viven en la casa de vuestros padres, que tienen una muy mala noticia para darle. ¿Por qué? Porque deberían decirle, ojo, que el día que vendas esta casa, si obtenés una ganancia, esa ganancia está grabada según lo que acabamos de ver. Profe, y en casos de... Espérame un segundo, Leonardo, escuche. Pero para que esta excepción opere, el inmueble, y esto lo hiper resalta, tiene que haber sido adquirido, comprado, después del 1 de enero del 2018. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo vendo una casa, la casa donde vivo, y la adquirí antes del 1 de enero del 2018, cuando la venda, si obtengo una ganancia, esa ganancia está no grabada, la respuesta es sí. ¿Y qué quiere decir? Que si la casa donde vivo la adquirí después del 1 de enero del 18, cuando la venda, si cuando la venda obtengo una ganancia, esa ganancia va a estar grabada, la respuesta es sí. En ese caso, sí está grabado. Profe, Disculpe, en el... Sí. Decilo vos, doctor. ¿Voy yo? Bueno, ¿contra qué valor se calcula? O sea, el precio para calcular la ganancia, el precio de venta y contra qué valor, porque capaz que yo compro un lote y construí. Precio de venta menos precio Claro, de costo. yo tenía esa misma duda. Eso ya lo vamos a ver después. Precio de venta menos precio de costo. Costo actualizado, inclusive. Porque si no, imagínense que yo puedo haber comprado una casa el año pasado, 19, y la vendo de acá a 10 años. ¿Sí? Con la inflación que hay, si no me permitieran actualizar el costo, y pagaría un choclo de ganancia. Eso ya lo vamos a ver. A ver. Conclusión. Esperen un segundo, que a mí en esta computadora me aparece una leyenda que no hay poder humano de poder sacarla. Conclusión. Enajenación de inmuebles o transferencia de derechos sobre inmuebles. ¿A qué creen ustedes cuando se refieren a la palabrita transferencia de derechos sobre inmuebles? Profe, eso le quería preguntar. En el caso de una sucesión, o sea, el patrimonio... ¿no? Eso también puede ser, eso puede ser. Si vos le querés un derecho. O sea, una cosa es el patrimonio de mi padre y otra cosa es mi patrimonio, creo yo. Obvio. O sea, son dos cosas totalmente distintas. En el caso de que haya una sucesión y el padre de una, o sea, bueno, sí, feo, muere el padre de alguien y es un hijo único, se le entregan, qué sé yo, 2 casas, digamos, que tiene, y va hacia el hijo, digamos. Sí. Que habría que pagar impuestos también. No, porque ahí no estás vendiendo nada. ¿Eso no sería si yo compro los derechos de alguien en una sucesión? Ahora, si vos compras los derechos de una sucesión, quien te vende el derecho de la sucesión, sí. O, por ejemplo, no han escuchado algo que se da mucho en Tucumán, la construcción de edificios a través de la figura de fideicomisos. Los famosos edificios construidos en fideicomisos y edificios en pozos que se hacen a través de fideicomiso. Yo compro un departamento en pozo a un fideicomiso. ¿Qué tengo? Si estoy comprando aire, ¿qué es lo único que tengo? Un derecho. ¿Lo puedo vender a ese derecho que tengo contra el fideicomiso? Sí.
y ese es un derecho sobre inmueble. Oso era cuando vos ya pagás el departamento cuando ni siquiera se ha construido, ¿así es, verdad? Exacto, exacto. Sí. Claro, prehorizontalidad. Bien, entonces, enajenación de inmuebles. Para que la excepción, en el caso de la venta, esté grabado, necesito que sí o sí el inmueble haya sido adquirido después del 1 de enero del 18. Y en el caso que ustedes vendan un inmueble que lo han recibido por herencia, legado o donación, siempre que el causante o donante lo hubiera adquirido después del 1 de enero del 18. Y ustedes dirán, y se pueden preguntar con toda razón, ¿y por qué la ley genera estas desigualdades? ¿Qué quiere decir? Que si ustedes compraron una casa el 2 de enero del 18, cuando la vendan y obtengan una ganancia, ¿esa ganancia está grabada? Sí. Sí. ¿Qué pasa con, supongamos, con el vecino de ustedes que compró la casa el 30 de diciembre del 17, 2 días antes? Cuando la venda y obtiene una ganancia, ¿esa ganancia está grabada en ganancia? No. 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 ¿Y qué están pensando entonces? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, que es injusto, en principio ya es injusto. Sí, obvio. Profe, Pero- ¿puede ser que tiene que ver con el momento en que entró en vigencia la ley o nada que ver? No, nada que ver. Ah. Eso para que vean cuán complejo es impuestos. No me voy a cansar de decirlo eso porque ustedes se van dando cuenta a medida que pasan los días. Lo que pasa es que el vecino de al lado, que se va a poner muy contento porque a él vos le vas a tener que decir que su ganancia no está grabada con ganancias, porque su casa fue adquirida antes del 1 del 18. En cambio, cuando vos vendas la tuya, que la compraste el 2 de enero del 18, sí, va a estar grabada, le tenés que decir a ese señor que no se ponga tan contento, porque si bien es cierto, no va a estar grabada en el impuesto a las ganancias, cuando la venda va a pagar otro tributo que se llama impuesto a la transferencia de inmueble para personas humanas, que ya van a ver ustedes, no lo van a pagar a ese tributo, porque ustedes, en vez de ese tributo, ¿qué van a pagar? Ganancias. Ganancias. Muy bien. Entonces, para que vean cómo nos complican la vida en Argentina con materia tributaria. Con lo cual, el ITI, váyanse también grabando esta palabra, ITI quiere decir impuesto a la transferencia de inmuebles, y eso es solo de las personas humanas. Hoy por hoy, no es que desapareció el ITI. El ITI va a seguir existiendo para cuando se venda un inmueble que haya sido adquirido antes del 1 del 18. Porque si ese inmueble, hablamos de personas humanas, fue adquirido después del 1 del 18, no paga ITI, pero paga ganancia. Y a la inversa, los adquiridos antes no pagan ganancia, pero pagan ITI. ¿Se entendió? De todas maneras, al ITI, que es un impuesto muy pequeño, muy cortito, muy fácil, ya lo vamos a ver al final cuando terminemos ganancia. ¿Pero se entendió esta excepción? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí. Vayamos al punto 10, porque el punto 11 no lo vamos a ver. Vayamos a la última excepción a la teoría de la fuente que ustedes tienen que aprender. La última.
Y fíjense en ustedes que les debe llamar la atención algo si están leyendo el punto 10, que esta excepción ni siquiera está en la ley, está en un artículo del decreto reglamentario de la ley, y por eso es que muchas veces esto se ha dicho de que es un exceso de reglamentación, porque se supone que nosotros hemos dicho desde el primer día que no hay impuestos sin ley. Bueno, acá la gravabilidad viene por el decreto reglamentario. Artículo 185 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias. Escuchen porque esto les va a parecer también bastante novedoso. ¿Y cuál es la última excepción? Que también van a constituir ganancias grabadas por excepción a la teoría de la fuente obtenida por una persona humana, si esa persona humana, escuchen, obtiene un beneficio o una ganancia a raíz de la transferencia de un bien, fíjese que dice bienes, a secas, siempre que ese bien ustedes lo hayan recibido en cancelación de un crédito originado por la actividad profesional, coma, o un oficio, coma, etcétera. Ah, perdón, pero a esta guía le falta algo muy importante, perdón. Y anoten, por favor, a continuación, ya les voy a decir a Gabriela que se lo reitere y que lo suba. Anoten, por favor, a continuación, porque esto le está faltando algo. Anoten lo siguiente. Siempre que entre el momento de la recepción del bien y el momento de la venta, no hayan transcurrido más de 2 años. Espérenme un segundo, no tengo una lapicera a mano porque si después me voy a olvidar. Me esperan un segundo. Un segundo, porque si no me olvido. Esta guía, no sé por qué no tiene eso. Lo que pasa es que hay muchas cosas que me quedaron de la presencialidad que yo se las decía con un pizarrón muy bonito. Acá falta poner la condición de los 2 años. ¿Anotaron la condición de los 2 años? Y ahora Profe, acá dicen en el chat si puede repetir. Bien, escuche. Esta última excepción sería entonces, beneficios obtenidos a raíz de la transferencia de bienes recibidos en cancelación de créditos originados por la actividad profesional, oficio, etcétera, coma, pongan. Siempre, y subrayen grande, siempre que desde el momento de la recepción del bien hasta el momento de la venta del bien, no hayan transcurrido más de 2 años. Disculpe, profe. Ahí Sí. ya me desubicó con lo que le agregamos. Esto no sería, por ejemplo, yo tenía un tío que trabaja en la construcción para empresas y muchas veces en lugar de pagarle con dinero, le pagaban con autos o vehículos. ¿Eso sería? Sí. Sí. Pero, ¿qué tiene que ver el momento de la venta? No entiendo. ¿Eso no se llama un trueque? No, a ver. Vos me pones un caso muy raro que si después nunca había escuchado. ¿Quién lo dijo esto, Héctor? ¿Quién me puso el ejemplo de la...? Sí, yo. Héctor, sí, Héctor. Después hablamos, Héctor. Escuchen. Bueno, ustedes me dirán, ¿por qué los 2 años? ¿Y qué es todo esto? A ver, escuchen. ¿Por qué esta excepción? ¿A quién se le ocurre?
Pero, ¿cuál es el sentido? Y a ver, aunque eso sí está ahí. Y esta es una ganancia de la 4ª categoría. Eso sí está puesto ahí, que yo no puse hincapié en eso. Es una ganancia de la 4ª. ¿Y por qué la considera de la 4ª? Porque la considera como que es como una consecuencia indirecta del ejercicio de la profesión u oficio. Que ya sabemos que ejercer una profesión u oficio es de la 4ª. Les pongo un ejemplo. Ustedes mañana se reciben, comienzan a trabajar, comienzan a facturar honorarios. Ganancia grabada de la 4ª, 82 F. Pero acá que, por ejemplo, hacen una factura a un cliente por 100.000 pesos. Un honorario por 100.000 pesos. Un trabajo profesional. Facturan 100.000 pesos. Acá, que el cliente, ustedes hacen el trabajo, lo facturan, y cuando van a cobrar al cliente les dicen, miren, lamentablemente no tengo dinero para pagarles. No tengo dinero en efectivo para pagarles. ¿Aceptarías como pago de honorarios que en vez de dinero yo te dé un bien? Y bueno, dependerá de ustedes o no, pero supongamos que ustedes acepten. Y que por los 100.000 pesos reciban, por ejemplo, una moto. O no digo un auto, porque un auto no vale 100.000 pesos, pero una moto. Y ustedes dirán, bueno, pero yo no quiero, ustedes pueden pensar, no, bueno, pero no, yo no quiero la moto, quiero la plata. Ustedes le pueden decir al cliente, no, yo quiero el dinero. Con lo cual ahí ustedes tienen un crédito a su favor, porque ya han hecho el trabajo. Y el cliente le dice, bueno, ok, sí, yo te quiero pagar, pero bueno, me tendrás que esperar, yo en este momento no tengo dinero. O se pueden encontrar con el peor de los escenarios y que les digan, bueno, mira, la única forma que tengo para pagarte es a través, entre donde esta moto. Con lo cual, ustedes ya verán qué hacen. Si se pierden los 100.000 pesos de honorario, reciben la moto. ¿Qué es lo que se presupone, digamos, en este ejemplo así muy extremo, que van a hacer ustedes? Claro que vamos a vender la moto y que van a recibir la moto, ¿no es cierto?, en pago de honorario, porque saben que quizás si no la reciben, una de esas no cobran nada, que ese crédito lo pierden. Pero ustedes quieren la moto, no, ustedes quieren plata. Entonces, ¿qué van a hacer con esa moto al día siguiente? ¿Qué van a tratar de hacer? Venderla. Venderla, muy bien. ¿Y qué pasa si mañana salen a la calle y tienen la suerte de que alguien les pague 110.000 pesos por la moto? Y mejor. Gano 10.000. Muy bien. Se gana 10.000. Con lo cual, ¿qué han tenido ustedes ahí? 100.000 pesos de ganancias de honorario más 10.000 pesos de ganancia proveniente de la enajenación de un bien recibido en cancelación de un crédito producto de haber ejercido una profesión o un oficio. Y va a estar grabado, por excepción, siempre que entre el momento que reciben la moto hasta el momento que la vendan, no hayan transcurrido más de 2 años. Porque si transcurrieron más de 2 años, ya no entran dentro de la gravabilidad por excepción. Eso quiere decir que si me hubiera pagado con una moto y pasan 2 años y yo la vendo, ahí ya no pago ganancia. Exactamente, eso quiere decir. Entonces mi confusión era que yo pensaba que tenías que pagar la ganancia en el momento que recibís la moto. No, es en el momento que la vendés.
Así es. No. En el momento en que la recibís, vos tenés que pagar ganancias por otra. Vos tenés que pagar ganancias ¿sobre qué? Tus Sobre la honorarios. Los honorarios. Tus Sobre honorarios. los honorarios. Muy bien. Ahí vas a O sea, pagar pagás. ganancias sobre los 100.000. Y supongamos que pasan 3 meses y vos demorás 3 meses en vender la moto. Y la vendés a 110.000. Ahí, ¿qué tenés? Una ganancia de 10.000 Por excepción. por excepción. En la primera es por la teoría de la fuente y en la segunda, y en el Exacto. momento de la venta por la excepción. Así es, ¿no es cierto? Perfecto. Profe, y Y si yo estos vendo la moto 10.000, por menos de 100.000, y si no la vendés, si la vendés por menos de 100.000, no hay ganancia. claro, Añorá pero a la lo que casa. tengo por honorarios que ya pagué, es como que pagué de más. ¿Cómo? No, si vos estás cobrando, no pagando honorario. O sea, cuando yo recibí la moto, pago mis ganancias por los 100.000 del honorario. Si Sí, después la vendo en 80, ¿no hay sí. como ahí un 20.000 de No hay diferencia sobre nada. lo que pagué honorario? No, no hay nada. Vos perdiste 20.000 pesos. Ah, ya sé lo que me querés decir. Es como que has cobrado menos honorario de lo que realmente... Bueno, no. Porque en realidad cuando vos recibiste la moto, la recibiste por 100.000. Porque tu factura de honorarios, ¿cuánto dice? Ah, bien, sí. 100.000. Y esa ganancia está grabada por excepción y es una ganancia de la cuarta. ¿Y por qué se la considera de la cuarta? Porque se la considera que es producto indirecto del ejercicio de la profesión. Claro, nadie ejerce la profesión para recibir un bien. Uno quiere dinero en efectivo. Y ustedes me dirán, bueno, pero la ley de ganancia también tiene cada divague. Y la verdad que sí, pero a veces, y con esto termino, porque si bien es cierto me falta una sola cosita, se lo voy a pedir que lo vean con Gabriela. Con esto terminamos las exclusiones a la teoría, las excepciones a la teoría de la fuerza. Pero volviendo a esta última excepción, ustedes dirán, ¿qué divague todo esto de la ley de ganancia, de las excepciones y de que, por ejemplo, esta última? Imagínense que cuando uno lo lee y nunca en su vida leyó impuesto, esto es como leer arameo básico, chino. Porque, ¿qué se tiene que dar? Que yo ejerza una profesión u un oficio. Que tenga un crédito producto de haber ejercido esa profesión u oficio. Que como no me han podido dar pesos argentinos, me dan un bien. Que yo recibo el bien en cancelación del crédito. Y que si a ese bien que lo recibí en cancelación de crédito, lo vendo dentro de los 2 años que lo recibí y a su vez obtengo un sobreprecio, una ganancia, esa ganancia está grabada por excepción. Ustedes me dirán, ¿es así? Es así, tal cual lo hemos visto. Y ustedes dirán, tanto delirio de esta ley de ganancia. Pero, ahora les cuento algo, déjenme que saque esta famosa leyenda que a mí se me aparece en la pantalla. Pero, no se olvide que estamos en Argentina. Y que es muy común que ustedes, o puede llegar a ser muy común que ustedes mañana reciban como cancelación de honorario en vez de pesos argentinos. ¿Sí, dólares? Muy bien. Dólares. Y el dólar, como no es moneda de curso legal, lamento decirle que es un bien. Y entra dentro de esta excepción. Piénsenlo. Es un bien que ustedes han recibido
en cancelación de un crédito por ejercer la profesión u oficio. ¿Qué pasa si al momento en que al dólar lo recibe estaba a 150? Pasan 3 días y se va a 180. Pero eso no es una ganancia si se devalúa el peso. No sé. No. Ustedes piensen lo que yo les acabo de decir. ¿Está claro el ejemplo? Escúchenme, piensen esto. Yo los contrato para que me hagan un servicio. ¿Sí? Por ejemplo, yo ya los contrataría para que vengan con esta notebook maldita, alguien que sepa que ni siquiera necesito que sean recibidos, alguien que sepa informática, me saque esta leyenda de la pantalla. No oficio. Y te digo, ¿cuánto me vas a cobrar? Y yo pacto con vos $10. O pacto en pesos, ponele. Pero ponele que pacte en dólares. Cuando te los voy a pagar, acá, que vos no estás recibiendo pesos. Para la ley de ganancias, estás recibiendo un bien. El dólar, lamento decirte que el billete dólar es un bien, al no ser moneda de curso legal. Lo ahorro al dólar 2 años y me voy de viaje después. Si no. Bueno. Si lo ahorran a los $10 y dentro de 2 años, después de 2 años lo gastan o se van de viaje, está perfecto. Y ahí como... Pero por ejemplo, el ejemplo se los di mal yo. A ver, ¿cuánto me pueden cobrar para que a mí me saquen esto de la computadora? ¿Cuánto el dólar hoy? Pero espere, profe, o sea... $100, profe. Pero haga de cuenta que no me depositan los dólares en una cuenta, que me los dan en la mano. Me dicen, mira, no tengo 100.000 pesos, pero tengo estos $100, te los voy a pagar. Bien. ¿Cómo hace el Estado para saber cuando yo los quiero vender de que esos eran mis dólares de ahora y no que los tenía hace 2 años? Bueno. Ya me los heredó mi abuelo y no hay papeles firmados de nada. Bueno, volvemos siempre aparecen, o sea, si te lo depositan en cuenta bancaria, creo que ahí no te sacan. Pero si lo tenés en billete, es imposible que se den cuenta. Volvemos a que es autodeclarativo. Y aunque me lo hubieran depositado. Volvemos a que es autodeclarativo y además volvemos a otra cosa. Supongamos que mañana ustedes necesiten pesos porque no tienen un peso y quieren ir a tomar cerveza. A ver, yo los contrato. ¿Cuánto está el dólar hoy? Ayer estaba a 163, ahora está a 152. Bueno, vamos a hacer un ejemplo muy fácil, porque lo que yo necesito no es tanto. Ustedes me cobran 1.500 pesos, 1.530 pesos por arreglarme esta computadora que yo no la sé manejar, o para que me enseñen a manejar. 1.530 pesos, pactado. ¿Ok? Me hacen el trabajo y cuando me terminan el trabajo, yo les digo, en vez de 1.530 pesos, como el dólar hoy está, el blue, a 153, ¿me recibirías $10? Y ustedes me dicen, sí. ¿Ok? Saco los $10 y ustedes se van. Termino la historia. ¿Ustedes recibieron pesos argentinos? No. ¿Recibieron un bien? Sí. ¿En cancelación de un crédito? Sí, porque como desde el momento en que ha terminado mi trabajo, ustedes tienen un crédito conmigo. Por ejercer una profesión, no, pero por ejercer un oficio, pongámosle, sí. El fin de semana que viene se quedan sin dinero y quieren ir a tomar una cerveza y no tienen 0 pesos argentinos. Y van, y el dólar, supongamos, está a 200 pesos. Van y lo venden. ¿Han obtenido una ganancia? Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que acá estamos en Argentina, en otro tema. Se supone que ni la compra de los $10,
ni tu venta de los $10, cuando vos vas a venderlo para hacerte los pesos para ir a tomar cerveza, se tienen que hacer si no es a través de qué. Y yo no iría al banco a cambiarlo porque me darían menos ¿Cuenta plata. bancaria? ¿Te no cuenta bancaria? Yo voy al banco. Además te lo dan $1.90. Pero se supone que ¿a dónde oficialmente o legalmente deberían ir? ¿Al banco, o a los arbolitos que están en la San Martín? Al banco. Al banco, chicos. Al banco. Y si vamos al banco, ya está. La operación quedó blanqueada. El fisco ya sabe que ustedes han tenido $10. ¿Se entiende esto? Bueno, chicos, con esto, 10 segundos nada más necesito que me escuchen. Con esto hemos terminado las excepciones a la teoría de la fuente. Ya saben, persona humana, saben todo lo que es objeto. ¿Qué es lo que nos está quedando? Y es muy cortito, que se lo voy a pedir a Gabriela el martes, porque eso se lo va a dar en 3 minutos. ¿Qué es lo único que nos está quedando para terminar de ver objeto? Teoría del balance. Salgamos ya de la teoría de la fuente de las personas humanas. Vayamos al apartado 2, empresa, sociedades, teoría del balance. Habíamos dicho que todo está grabado, que no había excepciones, pero ¿qué había? Una exclusión. Bueno, esa exclusión es lo único que nos está faltando para terminar, que ya se los voy a pedir a Gabriela que se los explique en 5 minutos, que se tome 5 minutos de la clase del martes para explicarles la exclusión, y de ahí comienzan con los prácticos. Y después conmigo siguen el otro jueves con la teoría. ¿Estamos de acuerdo? Dale, profe. Sí, Que tenga buen fin de semana. Gracias, chicos. Igualmente ustedes. Chao, profe, Hasta muchas luego, gracias. gracias. Chao, profe. Luego, profesor.